Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21 y 22 dice: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios al mismo tiempo. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. ¿O provocaréis a celos al Señor? ¿Acaso eres más fuerte que Él? Levante su Biblia y diga conmigo: Señor, prepara mi corazón para recibir tu palabra. Tome asiento, por favor. Estamos prácticamente en víspera de una celebración totalmente pagana, y sabemos nosotros los cristianos que es totalmente satánica, la cual se lleva a cabo en muchos países de Latinoamérica, con mucha más fuerza en Norteamérica y con mucha más fuerza en países europeos, y se llama el famoso Halloween, la noche de brujas se le conoce. Amén. En nuestro país, gracias al Señor, no se celebra con tanta fuerza como en otros países latinoamericanos y norteamericanos. Por ejemplo, para contarles una anécdota, yo estuve justamente en estas mismas fechas en el país de México, en el DF, predicando la palabra de Dios hace algunos años. Y yo recuerdo que esta fiesta del Halloween en México se celebraba con mucho auge, todo el mundo estaba pendiente de esta fiesta, había un comercio impresionante alrededor de estas festividades paganas, satánicas. Pero yo siempre digo que gracias a Dios en nuestro país sencillamente se celebra en algunos círculos y algún tipo de persona. Sin embargo, la iglesia del Señor no puede estar exenta a este tipo de festividades. ¿Por qué? Porque tenemos que decir la verdad al respecto. Amén. Y la iglesia tiene que levantar su voz y enseñar en primer lugar a la membresía, a su membresía, y por supuesto a sus feligreses. Y también, gracias a Dios, nosotros tenemos la oportunidad de divulgar el evangelio a través de la radioemisora y a través de este medio precioso que Dios nos ha dado. Nosotros también levantamos nuestra voz y le decimos al mundo entero, a todos los que nos escuchan, a nuestros miembros, a nuestros feligreses, le decimos lo siguiente: un cristiano no puede estar involucrado bajo ninguna forma en este tipo de festividades, que son festividades totalmente paganas y totalmente satánicas, como lo vamos a ver en el desarrollo de este estudio. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Y alguien me dijo: pastor, ¿por qué hablar de este tema? Yo le dije: mire, Dios a nosotros, los cristianos que guardamos la sana doctrina, la doctrina de Cristo responsable, Dios nos dice a nosotros que cuando se vea secuestrada la verdad, que cuando el enemigo quiera venir a engañar a las personas sutilmente, incluso con este tipo de festividades, el Señor nos dice a nosotros que tenemos de alguna manera que contender ardientemente por la verdad. O sea, la iglesia no se puede quedar indiferente ante este tipo de situaciones, conociendo la verdad, sabiendo lo que está detrás de todo este tipo de prácticas religiosas y satánicas que parecen inocentes y que en algunos países hasta se le ha colocado el nombre de cultura. La iglesia del Señor tiene que levantar su voz y tiene que decir: esto no es de Dios. Cuidado, pueblo del Señor, porque Dios lo llamó a ser santo. Dice la Biblia: sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Denle un aplauso a Jesús, aleluya. Amén. Y Primera de Corintios lo reitera: no podéis beber de la copa del Señor
y de la copa de los demonios al mismo tiempo. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. ¿Qué nos trata de decir al Señor? Óyeme, tenemos que diferenciarnos del mundo. No podemos ser iguales al mundo. Y cuando hablo de mundo, no estoy hablando de que usted no pueda de alguna manera salir a las calles, gozar de alguna montaña o gozar de algún paisaje natural. No. Estoy diciendo que no podemos ajustarnos o acuñarnos o amalgamarnos a las costumbres de este mundo que van en contra de los principios de Dios. Y eso es lo que el escritor de Corintios nos trató de explicar a través del Espíritu Santo. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos de Dios o no somos de Dios. O estamos con el camino del Señor o estamos en el camino de Satanás o del mundo. El Señor bien lo dijo allá en Apocalipsis: por cuanto no eres ni frío ni eres caliente, dice el Señor, yo te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. No podemos estar un pie dentro de la iglesia y otro pie en el mundo. No podemos estar participando de las cosas que Dios nos enseña como principios fundamentales, doctrinales, y participando de cosas que son totalmente desagradables a Dios y que peor aún están pisando los terrenos de Satanás. No podéis beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios al mismo tiempo. Hermano, llegó el momento de definirnos. Llegó el momento de decidirnos. O estamos con Dios o con quién estamos. Pero Dios quiere que en este tiempo de la historia, en este contexto histórico en el que vivimos, Dios quiere que nos definamos. Y esa definición de si somos cristianos verdaderamente, quizás va a traer algunas repercusiones en nuestra vida, en nuestra familia incluso. Pero es allí donde tenemos que mantener la firmeza en los principios del Señor. Por ejemplo, de repente alguien dice: bueno, pastor, pero ¿cómo hago con mi niño si me pidieron en la escuela que tiene que ir disfrazado de bruja o de brujo? ¿Cómo hago, pastor, si me lo está exigiendo el lugar donde están estudiando? Es allí donde usted, que tiene una convicción firme y que nunca pretende escandalizar o hacer mal a sus hijos con estas prácticas que van en contra de todo fundamento de la palabra de Dios, poner su postura y decir: ¿sabe qué, maestra? ¿Sabe qué, maestro? Lo siento mucho, mi niño no va a participar. Y es allí donde se va a confirmar la palabra de Dios, que dice que seréis perseguidos, que el mundo os perseguirá. ¿Por qué? Porque van a decir que usted es un intolerante, que usted es chapado a la antigua, que usted es esto y es lo otro, que quién se cree usted mejor que nadie. No nos creemos mejor que nadie, no somos mejor que nadie. Sin embargo, somos hijos de Dios y tenemos que guardar los principios de la palabra. Es el momento de definirse para el Señor. Dele un aplauso fuerte a Cristo, aleluya. En esos principios fundamentales de la Biblia. Amén. Quizás te van a atacar por eso. Quizás tu familia te va a decir: pero ¿qué de malo tiene que este niño se vista de esqueleto? ¿Qué de malo? Además se ve tan bonito. Y usted le va a decir: no, porque no vamos a ser partícipes de la mesa de los demonios. No vamos a ser partícipes de esta fiesta pagana. Y a medida que desarrollemos este estudio, usted va a tener las herramientas necesarias para que cuando un familiar, cuando un maestro, cuando alguien te encare y te diga ¿por qué no?, usted le va a decir: por esto, por esto y por esto. Denle un aplauso al Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Denle un fuerte aplauso a Jesús.
Por eso la Biblia dice, el mundo os odiará, ¿verdad? Os aborrecerá. Y dirán, bueno, pero señora, pero usted, ¿qué le pasa? Usted va a decir, no, es que mis principios no los puedo secuestrar. Oye, principios bíblicos, ética moral cristiana. Amén. Eso fue lo mismo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Le dijeron, mira, hay una estatua aquí, póstrate y adórala. Adórala. Porque antes los antiguos reyes se creían dioses y querían que el pueblo lo adorara como Dios. Y ellos sabían que no podían hacerlo porque sus principios cristianos, sus principios éticos y morales del Señor que Dios les había plasmado en su corazón, les decía, no puedes postrarte ante otro Dios ni venerarlo, porque celoso es el Señor. Y ellos sabían, y aunque los intentaron lanzar, no, los lanzaron al horno de fuego ardiendo, sin embargo, ellos no traicionaron sus principios cristianos. Ellos siguieron firme y por seguir firme Dios le dio la victoria. Hermano, yo estoy seguro que si tú planteas una firmeza en esta situación que puedas estar pasando hoy día, Dios te va a dar una victoria muy grande también. Digan gloria a Dios. Quiero que veamos en este momento datos históricos al respecto del origen de estas festividades para que tengamos un panorama más claro de lo que significan este tipo de prácticas. Escuche bien, en el año 835, en el siglo 8 después de Cristo, el Papa Gregorio IV designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Esta palabra, todos los santos, es la palabra Hallowed, que es el término antiguo del inglés para referirse justamente a todos los santos. Y la palabra en es una abreviatura de la palabra even en inglés, que significa víspera. Entonces la palabra Halloween es una palabra compuesta que significa la víspera de todos los santos. Por eso se le designó a la tarde del 1 de noviembre la víspera de todos los santos o Halloween, que es el 31 de octubre, que se celebran, ¿qué se celebra? Las almas de los muertos que viven en pena. Por lo cual la Iglesia Católica Romana estableció el 1 de noviembre y el 2 de noviembre que esos feligreses fueran a los cementerios seguido del Halloween para llevar regalos a los muertos, flores, comidas, etcétera. Una hermana me preguntó, pastor, ¿puedo ir en el Halloween en el Día de los Santos, después del Halloween, puedo ir al cementerio? Le dije, bueno, no hay problema que vayas, no hay ningún tipo de problema. Pero ¿por qué preferiblemente, en vez de ir en esta fecha, no vas otro día? De alguna manera hacer memoria de aquella persona que un día partió de tu familia, de tu casa. ¿Por qué preferiblemente no vas en otra oportunidad? Y la hermana, bueno, me pudo hacer caso y gracias a Dios ella no fue en estos días. ¿Qué quiero que entiendan con esto, hermano? Escuche bien, históricamente quien establece la noche de Halloween es la Iglesia Católica Romana, según los datos históricos. Pero como forzosamente toda tradición tiene que tener una raíz, entonces esta práctica adoptada por la Iglesia Católica Romana, escúchelo bien, tiene su origen, tiene sus orígenes, y lo más impresionante es que es un origen satánico, como lo vamos a ver a continuación. Esta práctica en sus orígenes era celebrada por los celtas, los cuales vivieron en el norte de Francia
y en las Islas Británicas, y se vieron involucrados en brujerías, en las ciencias ocultas, en la magia, en la astrología y en la adoración de la naturaleza. De hecho, el mismo nombre druida, escuche bien, significa sacerdote al culto del árbol del roble. Óigame, no es casualidad que hoy en día en nuestra sociedad venezolana tengamos algo parecido, ¿verdad? Aquella práctica religiosa satánica llamada la palería. Creo que en esta práctica religiosa satánica, que el Señor la reprenda, utilizan ciertos elementos hechos con palos de madera. Y miren ustedes dónde está esta raíz. Vamos a ir nosotros hilvanando, vamos a ir nosotros de alguna manera atando cabos para llegar al origen de muchas prácticas que hoy en día la gente, más que todo en nuestra sociedad, considera como prácticas hasta que son buenas para ellos y tienen sus orígenes en cosas satánicas, ocultas, diabólicas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Digan gloria a Dios. Vean ustedes que estamos de alguna manera atando cabos. ¿De dónde viene esta práctica religiosa que hoy se conoce como el Halloween? ¿O de dónde viene esta práctica religiosa que adoptó la Iglesia Católica Romana el 1 y el 2 de noviembre, llamado el Día de los Santos y el Día de los Muertos? Repito, la historia cuenta de que los celtas creían, o los celtas tenían una clase sacerdotal dentro de esta comunidad llamada los celtas. Habían una clase sacerdotal que se hacían llamar los druidas, y los druidas sencillamente significaba sacerdote al culto del árbol del roble. Los celtas creían también que ellos eran descendientes del dios Dis. Esa era parte de su creencia. Ellos creían, repito, que eran descendientes del dios Dis, del dios egipcio de la muerte. Por eso le adoraban especialmente el 31 de octubre. A esta fiesta se le llamaba la fiesta del invierno o la fiesta del Samaín, en la cual se ofrecían sacrificios de niños. ¿Ven que todo está entrelazado? ¿Por qué utilizan a los niños para este tipo de festividades? Se hacían sacrificio de niños, pues ellos comenzaban el año nuevo al día siguiente, el 1 de noviembre. Escúcheme, para los celtas, ellos pensaban que el último día del año para ellos era el 31 de octubre. Y que el primer día del año nuevo era el 1 de noviembre, que marcaba el inicio del invierno. Ellos creían, repito, que el día 1 de noviembre era el inicio del nuevo año para ellos. Así que comenzaron a enseñar en Europa que el 31 de octubre era el último día del año para ellos, y el señor Dis, el dios Dis, el señor de la muerte, escuchen lo que hacía. Ellos enseñaban que el dios de la muerte vendría el 31 de octubre y reunía las almas de los muertos que habían sido malos para meterlos en cuerpos de animales, pues esta era su condena. ¿Qué creían los celtas? Que como el año terminaba para ellos el 31 de octubre y empezaba el nuevo año el 1 de noviembre, ellos entonces hacían ritos satánicos y convocaban al dios Dis, al dios de la muerte, y ellos creían que el dios de la muerte venía el último día del año, o sea, el 31 de octubre, y entonces condenaba a las almas de aquellas personas que habían muerto en ese año, pero que habían sido malas, y las metían en cuerpos de animales. O sea, reencarnaban
en cuerpos de animales. Esta era la condena para las almas que habían muerto siendo malas en ese año. Ellos tenían esta creencia. Creían en esto. De hecho, ellos creían en la reencarnación, como lo vamos a ver a continuación. Digan gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Así el Señor de la muerte decidía el día 31 de octubre, final del año para ellos, ese día, qué alma tomaría el cuerpo del próximo animal el próximo año, porque para ellos al otro día era el año nuevo. El alma de los buenos podía o reencarnecería en seres humanos nacientes. Amén. Los druidas creían que el castigo de los muertos que habían sido malos y condenados se aliviaban con oraciones. ¿Qué hacían los sacerdotes druidas de los celtas? Ellos creían que orando al Dios de la muerte iban a calmar y apaciguar el dolor de aquellas almas que estaban y que habían sido malas y que estaban ahí en pena. Es increíble que se parezca a una práctica religiosa actual denominada el purgatorio. Miren ustedes esto. Los druidas, repito, creían que el castigo de los muertos que habían sido malos y condenados se aliviaban con oraciones, con sacrificio, con regalo, con comida. ¿Y saben a quién le llevaban esto? Al Dios de la muerte. Le llevaban al Dios de la muerte, le hacían oraciones, le llevaban comida, le llevaban regalos. ¿Para qué? Para apaciguar su ira y que aquellas almas podían ser aliviadas de alguna manera. No es coincidencia que en esta práctica religiosa actual, que se conoce como el Día de los Santos y el Día de los Muertos, una de las costumbres que se tiene es que si, por ejemplo, murió el abuelito y lo voy a visitar este día y al abuelito le gustaba las caraotas con patica de cochino, entonces le llevan unas caraotas con patica de cochino. Y otros comienzan a llevar frutas y otras cosas, y no es coincidencia que se parezca a esta práctica religiosa de los druidas. ¿Por qué? Porque, repito, todo forzosamente tiene que tener un origen. Denle un aplauso al Señor. Repito, no es una coincidencia que se parezca a la práctica religiosa de la Iglesia Católica Romana denominada el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? ¿En qué consiste esta doctrina pagana del purgatorio que instituyó la Iglesia Católica Romana? Se dice que es un lugar, otros le llaman limbo, que es un lugar donde van las almas que murieron, personas que murieron, van las almas que no han sido purificadas, limpiadas, y están allí, llámesele una sala de espera, esperando ¿qué cosa? A ser purificadas para entrar al reino de los cielos. ¿Y de qué manera se supone que estas almas van a ser purificadas? Van a ser sencillamente con la Santa Misa, sencillamente con oraciones, con rezos realizados aquí en la tierra por los familiares que quedaron acá. Pero no puede olvidar la chequera, no puede olvidar la tarjeta de débito. Pasa la tarjeta de débito, se descuentan unos cuantos miles y allá va el cura de la iglesia a hacer la Santa Misa, las oraciones, y ruegan por las almas de aquellos que murieron, y se supone que en esos rezos van a limpiar las almas que están en el purgatorio y por fin se van a terminar de ir al cielo. No es coincidencia que se parezca a esta práctica antigua de los druidas. Repito, todo forzosamente tiene que tener una raíz. Y hoy por hoy se practica esto. Hoy por hoy se practica esto. Los días 2 de noviembre, la gente, ¿verdad?, equivocadamente se va a los cementerios a orar por sus muertos,
a pedirle al Señor supuestamente de que Dios limpie esas almas y que puedan por fin alcanzar el descanso eterno, porque se supone que están en el purgatorio esperando ser limpios y purificados completamente. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Dice la palabra de Dios, contrarrestando todo este tipo de prácticas. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para el hombre, que muera, dígalo conmigo, una sola vez, no dos, ni tres. ¿Qué reza esta doctrina satánica de la reencarnación? Y bueno, por ahí hay muchas instituciones todavía que lo siguen practicando y enseñando. ¿Quién ha estado alguna vez o ha escuchado alguna vez de los gnósticos o el gnosticismo? Una de las cosas que se proclama en el gnosticismo es que la reencarnación existe, o la transmigración de las almas. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que una persona muere y puede reencarnar en un cuerpo naciente nuevamente, hasta que cumpla según su karma aquí en la tierra y ya esté perfecta y purificada para ir al reino o descansar en paz. Eso es la reencarnación. Y esto también creían los druidas en la reencarnación, en que podían reencarnar en animales o en personas nacientes. Sin embargo, la Biblia deja sin efecto este tipo de creencias satánicas equivocadas, engañosas. Hebreo lo declara y dice de él la manera en que está establecido para el hombre, que muera una sola vez, no dos ni tres, mucho menos cuatro, una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esto deja sin efecto, en primer lugar, la práctica de la reencarnación. No es que alguien muere y puede reencarnar o su alma puede emigrar a otro cuerpo naciente. No existe eso. Por eso cuando inocentemente la gente habla por ahí, dice, no es que estoy pagando mi karma. Uy, yo creo que yo estuve en otra vida. De inmediato yo la abordo y le digo, no existe esto. Dios estableció que el hombre muriera una sola vez, no dos ni tres. Una sola vez. Y dice la Biblia, y después de esto, el juicio. ¿Qué significa esto? Óigame bien, esto significa que en el momento preciso en que la persona muere, de inmediato se ejecuta una sentencia. Hay un juicio y se ejecuta una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? Creíste en Cristo en vida, de inmediato estás conmigo, como le dijo el Señor, aquel ladrón de la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bueno, vas a estar en el purgatorio un tiempo y mientras allá hacen algunas misas por ti, ¿verdad? Y después te vas conmigo al paraíso. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué desde hoy mismo? Porque ese mismo día moriría el que había creído en él en la cruz. Desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que cuando alguien muere, de inmediato se ejecuta una sentencia. Creíste en Cristo en vida, alcanzaste la vida eterna. No creíste en Cristo en vida, lastimosamente te vas a un lugar que se le conoce como el infierno, el Hades, o en griego el Tártaros, en hebreo el Gehenna. Se refiere al mismo lugar de tormento. Amén. Así que es en vida que nosotros podemos lograr la vida eterna a través de aceptar a Cristo en la cruz del Calvario y de guardarnos para Él en santidad conforme a su palabra. No es después de muerto. No es que alguien se va a morir y después la familia tiene que venir y hacer no sé cuántas misas para que alcancen la salvación. Qué fácil es esto, ¿verdad? No es esto. Es en vida, es ahora y en este momento. Si alguien no ha aceptado a Cristo, acepte a Cristo, porque no sabemos el día de mañana.
Por eso el Señor dice que tenemos que estar preparados. Levante la mano y diga conmigo: debo estar preparado. ¿Preparado para qué? Para dos cosas. Una, o la venida de Cristo. Porque déjeme decirle algo: la venida de Cristo está más pronto de lo que pensamos. No tengas por tardanza, dice el Señor. No la tengas por tardanza. Porque si la tienes por tardanza, te descuidas, te relajas. Ay, no, le falta mucho tiempo todavía. Y Él vendrá como ladrón en la noche. Amén. Amén. Para la venida de Cristo hay que estar preparados en santidad, buscando a Dios. O si no, para el día de tu muerte. Pastor, no me gusta hablar de esto. Mire, hay un dicho bien famoso, coloquial, que dice que lo único seguro que tenemos es ¿qué? Alguien dijo: para morir solo hay que estar vivo. ¿Quién está vivo acá? Y el Señor nos enseña que tenemos que estar preparados para esto. Ay, pastor, yo me voy a morir. No, tú vas a quedar como reliquia. Pastor, pero ¿cómo voy a morir si soy cristiano? Óigame, todos vamos a morir alguna vez, a menos que venga Cristo primero. De igual forma, este cuerpo de pecado tiene que ser muerto y vivir nuevamente en un cuerpo glorioso. Pero escuche, de repente alguien dice: pastor, pero oye, hermano, no somos exentos a esto. Yo siempre lo digo: mira, hay que estar preparado. De repente yo salgo de aquí de la iglesia y qué sé yo, ¿verdad? Un accidente, yo muero en ese accidente. O de repente salgo de aquí de la iglesia, hay una balacera y ¡tum!, me dan a mí. Yo muero. Ay, pastor, pero ¿cómo puede ser eso? Claro, el Señor mismo nos dijo: en este mundo tendrán aflicciones, vendrán problemas, vendrán dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y así como yo vencí al mundo, cuando salgan ustedes de este mundo, saldrán vencedores, porque serán para el reino de los cielos. Oh, yo no sé dónde están los vencedores, pero tienes que estar preparado. Diga conmigo: preparado para la venida de Cristo o para el día de la muerte. Amén. Porque es en vida, hermano. Es en vida que nos preparamos, no después de muerto. Amén. Es en vida que nos preparamos, porque después de muerto ya no hay oportunidad para nadie. Ya lo que hay es juicio y una sentencia negativa. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y versículo 6. Y esto me encanta, porque esto derriba los argumentos de los santeros, de los que creen que los espíritus vuelven al mundo de los vivos, de los que murieron alguna vez. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y versículo 6 dice: porque los que viven saben que han de ¿qué? ¿Saben ustedes de dónde sacaron ese dicho coloquial que lo único seguro es la muerte? De aquí. Aquí lo está diciendo Eclesiastés, pero en otras palabras. Eclesiastés dice: porque los que viven saben que lo seguro será la muerte, saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. ¿Qué significan este tipo de actitudes? Odio, envidia. ¿Qué significa? Actitudes propias de un ser humano, emociones de un ser humano. Por lo tanto, ya no tienen emociones, ya no sienten. Esto quiere decir que los muertos ya no sienten. Óigame esto. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, acabaron. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué está debajo del sol? Nosotros, el mundo de los vivos. Y dice la Biblia que los muertos
nunca más tendrán parte en el mundo de los vivos. ¿Ven cómo destruye el argumento de la santería? ¿Ven cómo derriba completamente esta palabra el argumento de los santeros, de los paleros, de los que trabajan los espiritistas? Ya no tienen más parte en el mundo de los vivos. Ay, pastor, que se me apareció la abuelita. ¿Cuál abuelita? La abuelita que se murió hace 30 años y me pidió café con papelón. Por Dios de la gloria. Hermano, el que se murió no vuelve más a este mundo. Por eso es un engaño total lo de la santería, de que van a hacer venir el espíritu del abuelo, de la abuela o del tío para que te cuide y te proteja. ¡Qué engaño! Y van a hacer venir el espíritu de no sé quién para que te guarde, para que te cuide, para que te proteja donde vaya. ¡Engaño! Yo me he topado con varios santeros, y cuando comenzamos y establecemos una conversación, porque quiero llevarle la verdad a ese santero, amén, he hablado con algunos santeros en alguna ocasión para hablarles de la verdad, para ver si los sacamos de ese engaño donde están metidos. Y un día me tocó hablar con uno de ellos y le dije, ¿sabes que lo que tú practicas es mentira? Y me dice, ¿cómo va a ser eso que tú pregonas? De que puedes llamar el espíritu de no sé quién o de alguien que ya murió. Eso no existe, le dije yo. Y él me dice, ¿cómo me va a decir a mí que no existe? Si yo los he visto a los espíritus. Mira, yo tengo un tío que murió hace 30 años y él se me aparece todas las noches y me cuida y me protege. Y yo le dije que te están engañando porque no es tu tío. Me dice, ¿cómo usted me va a decir que no es mi tío? Si habla igual que mi tío, se viste igual que mi tío y come hamburguesas igual que mi tío, porque le prepara hamburguesas también. Le digo, te están engañando. Ese no es tu tío. Son espíritus inmundos que la Biblia llama demonios. Tienen la capacidad de disfrazarse, de engañar tus pupilas, de engañar tu sistema auditivo, y tú crees que es tu tío para que le adores. Pero Dios dice que todo lo que hacemos o todo lo que se hace para invocar espíritus es aberrante delante de Dios. Es condenado por Dios. Le dije, por eso yo no creo en eso, le digo. Entonces, ¿quién se me aparece? Un espíritu inmundo que la Biblia llama demonio. Se disfraza de su tío. Por eso es que el Señor es tan sabio en su palabra. Yo siempre digo que todo mandamiento que Dios nos da, que todo precepto, que todo estatuto, es por una razón poderosa en Dios. Por algo Dios nos dijo, escuche bien, no es por vista, sino por fe. Óigame, no por lo que captan tus 5 sentidos naturales. Cuando Él dijo por vista, es lo que captan tus 5 sentidos naturales que Dios te dio, sino por lo que Dios ya estableció en su palabra. Porque si nos dejamos llevar por lo que captan nuestros 5 sentidos naturales y somos esclavos de esto, y todo tengo que verlo, y Señor, muéstrame, y si no me muestras no creeré, y ándame, dame una señal, y dame otra señal, y dame por aquí, y háblame por acá, háblame por allá, que te vea yo por aquí, y vi esto, y vi aquello. Óigame, Dios tiene el poder para mostrarte algo, es verdad, pero escúchame bien, no tenemos nosotros que premeditarlo, no tenemos nosotros que buscarlo. Si Dios en su soberanía le place enseñarnos algo y destapar nuestra vista espiritual, Él lo hará, pero no tenemos que ser esclavos de eso, porque la persona que se hace esclavo de eso corre el gran riesgo de ser engañado. Hermano, y lastimosamente muchos cristianos hoy en día, Señor, muéstrame, Señor, dame una visión. Y si Dios no me da la visión, ¿qué pasó? Señor, muéstrame si es tuyo, dame una visión si es tuyo. Y si no, ¿qué pasó?
Por eso Dios dijo, no es por vista, no es por lo que capta nuestros 5 sentidos, sino por fe. ¿Y qué es la fe? Creerle a lo que Dios ya me dijo en su palabra. Oiga, no estoy diciendo con esto que Dios no puede darte un don de visión, o que Dios no puede abrir en un momento determinado tus ojos espirituales, como lo abrió en el joven Giezi, allá en el libro de Reyes, y puedas ver la majestuosidad de los ángeles de Dios. Pero no es algo que tú tienes que perseguir, es algo que solo le pertenece a la soberanía de Dios. Si Él quiere te lo muestra, cuando Él desea te lo muestra. Pero no es algo que tienes que perseguir, porque cuando tú persigues algo como esto, el enemigo está ahí, como león rugiente, escuchando. Y allá está, voy a tomar como ejemplo al hermano Jorge. Y el hermano Jorge, Señor, muéstrame sí, muéstrame acá. Señor, quiero ver aquí un rayo, quiero ver por aquí una centella, quiero ver. Y ahí está el diablo y, ay, ahora sí lo voy a engañar. Y le lanza una centella, y le lanza un rayo, y dice, este es Dios. Y da risa. Pero cómo ha dañado la iglesia esta situación, hermano. Parece, lo pongo como jocoso y como cómico, pero cuánto ha dañado nuestra iglesia esto. Gente que dice, verdad, hermanos que dicen y adjudican a Dios, que Dios me mostró aquí y que Dios me mostró allá, y que, óyeme, yo me asusto con esto. Yo le tengo un terror a eso. Por eso la iglesia no puede estar fundamentada en estas cosas. La iglesia tiene que tener un fundamento sólido, verdadero, y es la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque tenemos la palabra profética más segura que existe. Haces bien, eres sabio si la guardas y estás atento a ella, como si fuera una antorcha que se enciende en medio de los lugares oscuros. Uy, el Señor me mostró a la hermanita aquí, allá y acá. Y Dios me, ay Dios mío, Dios me la mostró en un bar. Y la hermanita ni siquiera estaba en su casa orando. Y Dios me la... Y ya cuando viene, mira a la hermana así de rejo. Pecado, uy, el pecado. Y la hermanita orando en casa. Y el diablo engañándola, poniendo división en su corazón. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, hermano! Suena jocoso, pero ha dañado a la iglesia. Ustedes no saben cuánto. Por eso, a mí me complican los profetas del baño. Los profetas del pasillito. Los profetas a domicilio. ¿Sabe cuáles son, verdad? Voy para tu casa, Dios me mostró algo, allá te lo entrego. Y llevan revelación a domicilio. No, hermanos. No. Repito, no estoy en contra de los dones, pero los dones tienen que aplicarse en la iglesia ordenadamente. Y tienen que ser para edificación del cuerpo de Cristo. No por vista, sino por fe. No por lo que captan mis 5 sentidos, sino por lo que Dios me dijo en su palabra. Dele un aplauso fuerte al Señor. Cuidado, hermanos, estamos en un culto de doctrina. Yo, con toda autoridad, como pastor de la iglesia, que debo tener un cuidado hermético con la grey del Señor. Cuidado, porque si yo me entero de alguien que está en este tipo de condiciones y dando, entre comillas, revelaciones de Dios que dañan a otra persona, o de alguna manera dañan el testimonio de alguien, o dañan la reputación de alguien, van a tener un problema con Dios y después conmigo. No se me pongan tristes, porque ustedes son siervos de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. No, parece que ya se me complicaron ustedes.
Amén. Así que le dije a este varón, a esta persona, le dije, te están engañando. Te están engañando. Porque no existe tal práctica. Hermano, es en vida que tenemos que buscar esa salvación de Dios. No existe tal cosa como el purgatorio. No existe esto, ¿verdad? Es en vida que tenemos que nosotros decidir serle fieles a Dios y ser limpiados por la sangre del Cordero. Denle un aplauso al Señor. La única forma como podemos ser limpios, purificados, es a través de la sangre del Cordero. No es a través de el rezo del cura de la esquina. Amén. Por eso Dios deja sin efecto en la palabra de Dios este tipo de práctica. Siendo así, no es coincidencia, oiga, que los hindúes celebraban también, porque estas prácticas tienen un origen más remoto y realmente vienen de Asia. Siendo así, no es coincidencia que los hindúes celebraban también su noche de los muertos. ¿Sabían ustedes? Cada 12 años en una fiesta que se llamaba el Holi. Y en Venezuela la Iglesia Católica celebra el 1 y el 2 de noviembre el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos o las ánimas en pena. Por eso, ay pastor, ¿y ahora qué hago el 1 y el 2? Venga para la iglesia a orar, a buscar al Señor, a entender que su verdad nos hizo libre de todo engaño del enemigo. Mire, todas estas costumbres paganas se han convertido en muchos países, incluso en América, parte de su propia cultura. Bueno, ahora se le ha dado un nombre más bonito, ¿verdad? Y se le dice cultura. Y se ha arraigado en la cultura de muchos países. Amén. Pero cuando el ser humano viene a Jesucristo, Él entra en una nueva vida. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. Antes el hermano Jorge se iba el 1 y el 2 a orar por sus muertitos. Y le llevaban, bueno, al que se le murió hace tiempo le gustaba el cacique, pero el negro, ¿verdad? Y le llevaba su caciquito allá. Y también le llevaba la comidita. Amén. Pero ahora en Cristo tiene otra visión de las cosas. Nueva criatura es. Esas cosas viejas ya pasaron para él. Él entiende que no son agradables a Dios y ahora hay cosas nuevas. Dele un aplauso a Jesús por eso. Dios ha transformado nuestra mente. Digan gloria a Dios. Todas esas costumbres paganas se han convertido en cultura, sí es verdad. Pero cuando el ser humano viene a Cristo, él entra en una nueva vida. Y a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos muestra ¿qué cosa? La verdad. Que en realidad es cierto. ¿Será cierto que hay que ir a adorar a los muertos? ¿Será cierto que hay que ir el 1 y el 2 porque el alma está allí vagando en el limbo? No, Dios comienza a decirnos qué es la verdad. Y cuando venimos al Señor, llegamos aquí sin conocer nada de la verdad. Y venimos a Cristo y comenzamos a escuchar la palabra de Dios y a escudriñar. Mire cuán importante es escudriñar la Biblia. Mira cuán importante es venir a las reuniones donde se dan las enseñanzas de la palabra, donde hay pastores responsables que te van a enseñar la verdad y la verdad. Cuando venimos a Cristo, llegamos aquí, ¿verdad? Dios nos sana, Dios nos libera, pero Él comienza a hacer algo precioso en nuestra vida, a mostrarnos la verdad, a decirnos que estaba mal, en qué estábamos equivocados y qué es lo que tenemos que hacer ahora. Y comienza Dios, como yo siempre digo, a corrernos las cortinas, a movernos el telón y a hacernos ver más allá de lo que antes no estábamos viendo. Eso se llama verdad. Amén.
comenzamos a estudiar la Biblia y el Espíritu Santo comienza a darnos luz. Esa luz se llama entendimiento, para que cuando yo lea la Biblia no diga, ¿y con qué se come esto? Y lea otro versículo, ay Dios mío, pero es que aquí no entiendo nada. No, comienza el Espíritu Santo a darte luz y a enseñarte que es verdad. Y cuando vienes a una reunión de enseñanza, comienza el pastor o el ministro a predicarte la verdad y a hablarte de la Biblia. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? Te abre el entendimiento. ¿Y sabes qué haces tú? Tú dices, ah, con razón. Y comienzas a escuchar otro mensaje y el Espíritu Santo te abre el entendimiento, te deja penetrar esa palabra y tú dices, ah, con razón esto, ahora entiendo. Ahora comprendo, verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se está ministrando y el Espíritu Santo te está dando la sabiduría. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Por eso la Biblia dice claramente, presten atención. Por eso la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo te instruirá. Dice él, no necesitas que ¿qué? Que nadie ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo? Nos guiará a toda justicia y verdad. Y el Espíritu Santo dice, no necesitas que alguien más te instruya. Porque el Espíritu lo hará, ¿sí o no? Pero entiendan esta palabra, porque hay mucha gente que la malinterpreta. Y dice, no, ¿para qué escuchar al pastor? El Espíritu Santo es el que me instruye. ¿Sí o no? Claro que sé que es así. No, pero ¿para qué? Oye, mi hermanito, pero mira, el punto es este. La Biblia dice aquí, te busco por aquí. Pero aquí está la otra referencia. Mira lo que dice aquí. No. El Espíritu Santo es el que me instruye. ¿Para qué voy a entrar a la escuela bíblica? Si el Espíritu Santo me instruye. Mi profesor es el Espíritu Santo. ¿Para qué voy a ver a Elías allí? Miren lo que les voy a decir. Y que eso quede grabado aquí en su memoria. Es cierto que la Biblia dice que el Espíritu te instruirá. Porque quien nos da la sabiduría a nosotros es Dios. Nosotros impartimos el conocimiento a la luz de la Biblia y la verdad. Pero quien me da a mí el entendimiento y quien me da el verdadero foco y me hace asimilar lo que yo estoy estudiando o aprendiendo es el Espíritu Santo. No hay otro espíritu. No es el espíritu del mundo, no es el espíritu del diablo, es el Espíritu Santo. Por eso es que yo me complico cuando alguien dice, no, pues yo para qué voy a entrar a la escuela bíblica. Si a mí el que me instruye es el Espíritu Santo. No han entendido la verdad de Dios aún. Porque yo siempre le digo, mire, si fuese así, entonces ¿para qué Dios instituyó maestros en la iglesia? En vano sería. ¿Para qué Dios instituyó pastores en la iglesia? Para instruir. En vano sería entonces. En vano sería. Pero ¿sabe quiénes son los que dicen así? A mí el que me instruye es el Espíritu Santo. Los que no le gusta sujetarse. Sencillo, véalo. Véalo. Mire, esa es una línea de lógica elemental. ¿Sabe qué? ¿Por qué es una línea de lógica elemental? Véalo. Nunca viene a la doctrina, no entra a la escuela bíblica, no escucha nada de enseñanza, porque a mí el que me instruye es el Espíritu Santo. Y lastimosamente es el más rebelde de la iglesia. Denle un aplauso al Señor, no se me compliquen. Pero cuando el ser humano viene a Cristo, él entra en le muestra una nueva vida. Y a través de la Biblia y el Espíritu Santo nos muestra la verdad. Tal como dice Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará.
Te lo pongo en palabras entendibles. Cuando conozcas la verdad, tú serás libre. ¿Libre de qué, pastor? ¿Libre del engaño? ¿Libre de qué, pastor? ¿Libre de la ignorancia? ¿Libre de qué, pastor? Libre de que alguien pueda decirte: hey, pero esto no es blanco, esto es verde. Pero mi Biblia dice que es blanco. No, pero yo digo que es verde. Y eres engañado. Pero cuando alguien tiene la verdad, venga quien venga, venga el propio Satanás, con sus artimañas, con sus engaños, con sus patrañas, no te va a poder mover de la fe y la convicción en la que estás, porque estás ajustado a la verdad. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Levante la mano y diga conmigo: la verdad me hará libre. Entre más tú conozcas la verdad, más libre vas a ser. Entre más tú estés expuesto a la palabra de verdad, más vas a ser bendecido por Dios. Más vas a ser lleno del Espíritu Santo. Más el Espíritu Santo va a tener movimiento en tu vida, acción en tu vida. Amén. Entre más tú conozcas la Biblia, porque la verdad es la palabra de Dios, más vas a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Y comenzamos nosotros los cristianos, cuando llegamos a Cristo y empezamos a escudriñar la Biblia y a conocer la verdad, nos damos cuenta que ir el 1 de noviembre y el 2 de noviembre a ver a los muertitos, no, eso no era. Eso no era. Y comenzamos a entender las cosas que sí tenemos que hacer. Venir a la iglesia, adorar a Dios, leer la Biblia, entre otras cosas. Dele un aplauso al Señor. El cristiano tiene pues la revelación. El cristiano tiene pues la revelación por la palabra de las cosas que podemos y no podemos practicar. Ya usted a la luz de la Biblia, usted entiende, bueno, hay cosas que ya no puedo hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, no convienen a un hijo de Dios. No son agradables al Señor. Pero ¿cómo lo sabrás si no estudiamos la Biblia? ¿Cómo lo sabrás si no conocemos la verdad? Tenemos forzosamente que conocer la verdad para tener un cambio en nuestra vida. Amén. Diga conmigo: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Repito, podemos y no podemos practicar, aunque alguien diga que eso le fue enseñado por mi familia. Ay, pastor, pero eso me lo enseñó mi abuelita. Ay, pastor, pero mire, eso pasa mucho con la gente, que los hermanos que van llegando a la iglesia nuevos, que comienzan a escuchar las charlas doctrinales para el bautismo, las normas de la iglesia, etcétera, etcétera. Y se les dice: mire, hermano, usted ya no puede hacer esto, no puede practicar esto, la Biblia dice así, así. Ay, pastor, pero eso me lo enseñó mi papá. Y yo lo guardo porque me lo enseñó mi papá. Y mire, yo tengo una persona que confía en el Señor, que cree en Cristo, que confía, que sabe la verdad, pero no deja de ir a la iglesia católica. Y le dije: ¿por qué tú no dejas de ir allá? ¿Por qué tú no dejas de adorar a las imágenes estas que tienes allí en tu casa? Tú conoces la verdad, tú sabes, te lo he explicado, ya se te ha hablado, tú sabes. Ay, pastor, es que me recuerdan a mi papá. El papá había fallecido, todo esto lo practicaba el papá, la llevaba siempre desde niña, y eso entonces quedó en sus emociones. Amén. En sus emociones. Aunque te lo hayan mostrado los abuelos, no significa que sea verdad. Por eso Dios nos dijo en su palabra que teníamos que desechar toda mentira. Y sabe que allí es donde aplica la palabra, y esto quiero que lo entiendan, porque allí aplica la palabra que dice que el que no deje padre o madre
oh familia, para seguir a Dios no es digno de servirle a Dios. No significa que usted va a abandonar a su familia, porque entonces Dios también estaría transgrediendo la palabra. Y la palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios tiene sincronía un versículo con el otro, por muy lejos que estén desde Génesis hasta Apocalipsis. No significa que usted esté abandonando a sus hijos o a su familia. No significa eso, porque el mismo Señor dijo: el que no provee para los suyos y mayormente para su familia es peor que un incrédulo. Peor todavía. ¿Usted se imagina un incrédulo? Es terrible, ¿verdad? Ahora es peor que eso todavía. Peor todavía. Imagínense ustedes cómo lo cataloga el Señor. Pero ¿qué sí significa esta palabra? El que no deje padre o madre para seguir al Señor no es digno. Significa que hay prácticas que aunque nos enseñaron nuestros abuelitos, que aunque nos enseñaron nuestra mamá o nuestro papá, pero van en contra de los principios bíblicos, yo tengo que apartarme de eso. Una hermana venía aquí todos los domingos y venía llorando a la iglesia los primeros domingos que venía. Después ya no lloraba más, ya sonreía y se reía. ¿Y sabe usted por qué venía llorando? Porque decía: pastor, por 28 años que yo recuerde, acompañaba a mi abuelita todos los domingos a la iglesia católica. Y ahora que me convertí a Cristo, no puedo acompañarla. ¿Y sabe qué me dijo mi abuelita? Me dijo: ¿me vas a dejar a mí por la iglesia? Y yo le dije: bien has hecho, porque un día a través de tu testimonio ella va a llegar a la verdad. Óigame bien, pero bien has hecho, porque la Biblia dice: el que no deje padre o madre o abuelita en este caso, no puede servirle a Dios. Tú dejaste esa costumbre, ya tú sabes que no puedes ir allá. No la estás abandonando, porque cuando llegaba de la iglesia le llevaba una torta para de alguna manera alegrarla un poco, ¿verdad? Pero se estaba alejando de ella en esa práctica religiosa. Estaba dejando esa costumbre. ¿Y saben qué? Un día estaba la abuelita adorando a Dios aquí. Denle un aplauso al Señor. Fuerte los aplausos para Cristo. Bien fuerte. Por eso es que Dios nos dice que muchas veces tenemos que dejar de lado los sentimientos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. ¿Qué es el corazón? Llámesele sentimiento, llámesele emociones. Y los sentimientos y las emociones a veces nos tratan de engañar, pero nosotros entonces allí tenemos que dejar de lado esos sentimientos. Imagínense ustedes, aquella muchacha venía llorando con los sentimientos a flor de piel, porque su abuelita por 30 años estaba ahí acompañando, 28 años estaba ahí acompañándola y ya nunca más la acompañó. ¿Ustedes se imaginan qué sentimientos encontrados tendría esa muchacha? Pero ¿qué hizo ella? La dejó ahí. Decidió creerle a la palabra. No siguió su corazón, sus sentimientos, sus emociones, sino que decidió seguir la verdad de Dios. Y allí se cumplió la palabra del Señor. Engañoso es el corazón. Y ella sentía que estaba haciendo mal con la abuelita. Y ay, Dios mío, pero aún así, con los sentimientos a flor de piel, encontrados como estaban, ella decidió seguir la verdad. Y la verdad le dio victoria, porque la abuelita dejó de ir los domingos a la iglesia católica y ahora venía los domingos a la iglesia cristiana. Denle un aplauso al Señor. Digan gloria a Dios. Ay, pastor. Y ahora, pastor, yo que iba todos los 1 de noviembre y 2, y ahora allá está solito mi hijo, allá está solito mi hijo. Y ahora sigue la verdad. Porque si tú eres valiente en Dios, esfuérzate y sé valiente. Jehová tu Dios estará contigo. Dele un aplauso al Señor. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué significa?
que son caminos que te van a llevar al mal. Parecen, aparente, ¿verdad? Ay, pastor, pero la misa es bonita. Ay, pastor, pero ¿qué de malo tiene que yo lleve comidita allá? ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. ¿Qué de malo? No estoy haciendo nada malo. Óigame, hay caminos que al hombre le parecen caminos buenos. Diga conmigo, al hombre. Eso significa, y habla de alguien que no ha consultado primero con la palabra, que en su propio criterio dice, no, esto es así. Óyeme, hermanito, pero la palabra de Dios dice esto. No, pero yo creo que es así. Óyeme, pero aquí está la Biblia, mira este pasaje, mira este otro pasaje, mira este otro, aquí te está diciendo, no, pero yo creo que es así. Y peor aún, me lo reveló el Señor. ¿Sabe qué le digo yo ahí? Asústame. Sencillo. Amén. Entonces, porque muchos practican estas cosas, la gente cree que es verdad. Se convierte en una cultura. Escúcheme esto. El director de campaña política de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, llamado Joseph Goebbels, dice lo siguiente. Oiga, una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad en la mente de los hombres. Y eso es lo que ha pasado en el transcurso del tiempo. Se han inventado doctrinas que están fuera de la palabra de Dios. Se han inventado argumentos y porque han pasado de generación en generación, la gente lo adopta como verdad. Y usted le pregunta a alguien que va a llevarle comida al muertito, ¿verdad? ¿Y quién se la va a comer? No sé, pero yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Ok. ¿Y por qué le prendes la vela? Bueno, porque como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. ¿Y por qué hace? No, es que esto me lo dijo el cura. Ajá, pero lo investigaste, ya viste de dónde viene. No, pero como el cura lo dice. ¿Están entendiendo? El mundo se deja engañar por ideologías que no están obviamente ni basadas en la palabra de Dios y no tienen argumentos históricos que corroboren que es una práctica que Dios aprueba. Denle un aplauso al Señor. Ahora, para el cristiano lo más importante es buscar las cosas que agradan a nuestro Padre Celestial y ponerlas por obra. ¿Qué le agrada a Dios? Haga eso. Póngalo por obra. ¿Qué le agrada al Señor? Ahora, hay gente que va a decir, bueno, pastor, no importa, pero igualito yo sigo yendo. Bueno, ya usted está desagradando a Dios, porque ya usted conoce la verdad y sin embargo, a pesar de que conoce la verdad, sigue en sus prácticas. ¿Qué dice la Biblia? Esos son los sabios en su propia opinión. Desechan la opinión de Dios, desechan el consejo de Dios y yo hago lo que a mí me parezca. Oye, mi hermano, pero aquí está bien escrito, aquí te está diciendo esto y esto y lo otro, y esto y lo otro. No. Bueno, tal vez, puede que allí lo diga. Pero yo hago así como a mí me enseñaron. Yo soy así y a mí nadie me cambia. Estoy claro que nadie te cambia, porque si Dios no te ha cambiado, te aseguro que ningún hombre lo hará. Se me complicaron. Ninguna persona lo hará. Usted va a seguir siendo así, porque el único que cambia es Dios. Diga conmigo, el único que cambia es Dios. Mire, hermano, a veces yo me complico con personas que yo digo que de buena manera, por no decir otra cosa, ¿verdad? Yo prefiero decir y creer que es de buena manera que llegan a mi oficina. Prefiero creerlo así para no decir otra cosa. Y llegan a mi oficina y me dicen, pastor, pero mire este hermano lo que está haciendo. Mire aquel otro, pastor. Usted tiene que estar vigilante. Usted tiene que incluso ir allá a la casa del hermano y a la casa de la hermana que vive no sé dónde, allá arriba en La Vega, allá en lo más alto. Usted tiene que ir allá y ver lo que está haciendo. Porque está mal, pastor. Usted tiene que... Yo digo, ¿sabe qué, hermano? Yo no soy Dios para transformar a la gente. Lo que yo sí puedo hacer, y estoy haciendo, le digo, es subirme a ese altar y enseñarles la verdad. Y si esa persona abre su corazón para Dios, el Espíritu Santo va a comenzar a tratar con él. Y a través de la enseñanza de la verdad, el Espíritu Santo le va a ministrar. Y si esa persona deja que el Espíritu Santo de Dios le ministre, él va a tener un cambio.
Ni porque yo vaya a su casa y les pide, ni porque usted vaya a su casa y les pide, o a alguien. No va a cambiar, hermano. No va a tener un cambio en su vida. El único que cambia, ¿quién es? Amén. El único que cambia es Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Amén. Por eso entonces a veces hay gente que se enoja conmigo: pastor, ¿y usted por qué no lo pone en disciplina? ¿Y por qué no pone en disciplina al otro? ¿Y por qué no pone en disciplina al otro? Óyeme, yo siempre se los digo así, honestamente les hablo a ustedes. Yo soy de los que creen que uno, aunque sea pastor, aunque sea líder de la iglesia, aunque sea el que sea, no puede inmiscuirse en la vida privada de la gente. Oiga bien, déjeme terminar porque no me vaya a malinterpretar a usted. Ay, pastor, el pastor está dando licencia a hacer lo que queramos. No, esto no es así. Lo que sí estoy diciendo es que yo como pastor, y me voy a poner yo, no puedo inmiscuirme en la vida privada de la gente. Lo más que yo puedo hacer es enseñarles la verdad. Oiga, la gente decide si la adopta o no. Ahora, si su conducta ya trasciende otros espacios y llega aquí a este local, a la iglesia, y comienza a generarse un escándalo entre los hermanos, ahí sí yo, venga para mi oficina, vamos a arreglar esto. Pero mientras eso no suceda, la gente tiene una vida privada que se le respeta. Y en esa vida privada solo se va a inmiscuir el Espíritu Santo, incluso si la gente lo deja. Eso se conoce como respeto. Y usted tiene que respetarme a mí como pastor, y yo debo respetarlo a usted como obrero, miembro de la iglesia, incluso como persona. Si esto no pasa dentro de la iglesia, entonces todo se convierte en un caos, por no decir en un chisme. Porque entonces el uno habla del otro y el otro del otro, y va y lleva, y ni siquiera mismo le dicen a la persona, sino que se lo cuentan a 10 más. Esto no es la iglesia del Señor, hermano. La iglesia del Señor es respetuosa. Usted debe guardarle el respeto a la persona que está a tu lado. Pastor, pero es que no, y lo peor del caso, para remate, como dicen, no es que Dios me reveló que él estaba mal. Ahí es donde yo digo, ¿sabe una cosa? Yo se lo digo a todos los que llegan con este tipo de trampas, porque son trampas. Querer malponer al hermano, entre comillas, con una revelación del Espíritu. El Señor me reveló. Yo sí. Óigame. Óigame. Voy allá, porque yo sé que usted dice: ay, pastor, ¿para qué ore? ¿Usted sabe cuánta gente yo tengo orando por mí? ¿Sabe usted? Ni yo mismo sé tampoco, pero sé que hay gente orando por mí. Y sé que hay gente orando por ti también. Entonces, si Dios tiene algo que tratar con alguien, óigame esto, porque esto es un principio fundamental de la palabra de Dios. Si nosotros secuestramos este principio que te voy a enseñar a continuación, ¿sabe en qué nos convertimos? En aquel hombre que no saca la paja de su ojo para sacar la viga del otro. Óiganlo bien. Óigame esto. Porque la Biblia nos enseña a nosotros, digan gloria a Dios, que si Dios tiene algo que tratar con alguien, lo va a tratar en el único mecanismo que Dios tiene para transformar las almas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el único mecanismo que Dios tiene para transformar tu alma? ¿Acaso no dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma? Dios va a tratar contigo a través de un mensaje de la palabra de Dios. Dios va a tratar contigo y el Espíritu Santo va a comenzar a redarguirte si es que tú estás haciendo mal, si es que tú estás pecando. Él te va a tocar, Él te va a transformar, Él va a hacerte ver la verdad. Y tú, si te sometes al Espíritu Santo, si te sometes al Espíritu Santo, vas a ser transformado. Vas a ser transformado, vas a ser cambiado, porque es la palabra de Dios la que cambia.
Es la palabra de Dios la que transforma. Entonces por eso es que yo me complico cuando alguien dice: pastor, no es que Dios me mostró el pecado de fulanito de tal, y es que Dios me mostró el pecado del otro y del otro y del otro, y comienza Dios aparentemente a tener gente selecta dentro de la iglesia. Y oiga que la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Parece que cuando la gente dice esto, hay muchos hermanos que dicen esto, parece que Dios comienza a seleccionar gente, ¿verdad? Yo no sé cuál es el estándar de Dios aquí, ¿verdad? Pero comienza a seleccionar gente para mostrarle el pecado de todo el mundo en la iglesia. Asústame. Y eso no es así, hermano. Repito, si Dios tiene que tratar algo, lo va a tratar contigo a través de la palabra. Ahora, Dios puede utilizar a líderes, claro que sí. Dios puede utilizar a ministros. Pero ojo, Dios va a utilizar a gente responsable y madura en la fe, que sepa cómo abordar de repente, ¿verdad? Que estoy diciendo esto, que Dios lo puede utilizar, pero ya en momentos extremos. Porque siempre digo y creo de que si Dios tiene que tratar a alguien, lo va a tratar por la palabra. En un mensaje Dios le va a hablar. Cuando lea la Biblia, Dios le va a hablar. Y estoy seguro que el Espíritu Santo lo va a tocar en lo más profundo y lo va a redarguir. Y si él hace caso al Espíritu Santo, va a tener un cambio importante en su vida. Pero hay tantos selectos a veces que uno queda impresionado acá. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, no estoy diciendo con eso que usted como obrero y obrera responsable, hermano responsable, le puede dar una exhortación por la palabra a alguien. Que de repente, ¿verdad? Usted lo vio en una situación que no es la más conveniente, y usted con todo respeto, con toda sabiduría, con todo amor y con las ganas de que este hermano siempre se levante, usted le da una exhortación por la palabra. Porque si no es por la palabra, sencillamente usted se volvería alguien que juzga. Dele un aplauso al Señor. Digan gloria a Dios. Así que ahora tenemos que buscar las cosas que agradan a nuestro Padre Celestial y ponerlas por obra. Ahora, ¿de dónde viene la práctica de los disfraces del Halloween? Que se utilizan más que todo en los niños y en personas adultas para distracciones, entre comillas. Amén. Puesto que el Halloween tiene sus orígenes en la brujería de los celtas, de los sacerdotes druidas, a los niños inocentes se les disfraza de calaveras, de brujos o de brujas, de zombies. Esto es lo mismo, oigan bien, que hacían los sacerdotes druidas de los celtas. Ellos, ¿saben qué hacían? Cuando llegaba el 31 de octubre, para el 1 de noviembre, ellos se colocaban pieles de animales y cabezas de animales para atraer a los espíritus de esos animales, a fin de que las almas que habían reencarnado en ellas pudieran quedar libres de su condena y poder descansar en paz. Recuerden que los druidas creían que las almas que habían muerto en ese año y que no se habían portado bien, ¿cuál era su condena? Reencarnar en animales. Entonces, por ejemplo, una persona que no fue buena, reencarnó en un oso, por ejemplo, para ellos. Entonces venía el sacerdote druida, el brujo, y se colocaba una cabeza de oso, y se colocaba una piel de oso, y comenzaba a hacer ritos satánicos para atraer, entre comillas, al espíritu del oso, y que entrase nuevamente en aquel oso y pudiera dejar libre esa alma de su condena. De allí la práctica de los disfraces en los niños. Hermano, qué terrible colocar a un niño en esta posición. Yo lo dije al principio del discurso.
Jesucristo llamó a un niño y lo puso delante de sus discípulos y dijo: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. La palabra tropezar viene del griego que se traduce escandalizo, que significa cualquier práctica que dañe emocionalmente a un niño. Y qué terrible colocar a un niño en esta condición. Por eso nosotros los cristianos que hemos aprendido la verdad, no puede usted en Halloween y en carnaval disfrazar a su niño. Ay, pastor, y tan bonito que se veía disfrazado de Spider-Man. Bueno, el que adopta la verdad recibe la bendición de Dios. Denle un aplauso al Señor. Oiga, dice el Señor, el que haga estas prácticas y ponga a un niño en estas condiciones, dice el Señor, mejor es que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance al fondo del mar. ¿Qué significa eso? No merece vivir. Porque dañar a un niño emocionalmente o psicológicamente lo marca para toda su vida. Y el Señor da una dura reprensión y dice: el que haga esto no merece seguir viviendo. Por eso tenemos que tener un cuidado especial por los niños, hermano. Instruye al niño en el camino de Dios, no en Halloween, no en carnavales, en los caminos de Dios. Y verás cómo Dios te honrará a ti como padre y será un niño bendecido, inteligente, ingenioso y que sirva a Dios y obediente. También hoy en día los niños pronuncian al tocar las puertas de las casas para pedir los dulces, utilizan una palabra y la palabra es twist o truco. ¿Qué significa? O me das o te embrujo. Lo que significa también, o me das o te hago algo malo. Hermano, ¿cómo es posible que un niño de un cristiano, que uno ha tenido tanto cuidado, usted ha tenido tanto cuidado de enseñarle valores y principios, porque creo que ustedes lo hacen, ¿verdad? Respeten a los mayores, no digan vulgaridades, no digan groserías, pida permiso, dé gracias, todo este tipo de cosas, ¿sí o no? ¿Se lo enseñan ustedes a sus hijos? Porque si no se los enseñan, tienen problemas ustedes. Y le enseñan todos estos valores y principios morales, incluso sociales, éticos. Y de repente en la noche de Halloween, olvídense de los valores. No le dé dulce, twist o truco. O me haces daño o te parto un vidrio de la casa. Porque esa es la práctica. O me das un dulce o agarro y te espicho el neumático del auto. Después que le has enseñado tantos principios y valores y el respeto, en una noche secuestra todos esos valores por una fiesta pagana satánica, por Dios de la gloria. Un cristiano no puede hacer eso. Nadie puede hacer eso en realidad. Un cristiano menos. Un aplauso al Señor. Aunque estas palabras están relacionadas con la idea de que las brujas y los fantasmas se portarían mal en la noche de Halloween para los druidas si no les ofrecían comida. Recuerdan que les dije que los druidas, los sacerdotes de los que vendrían los espíritus, ¿verdad? Esa noche el Dios dice, el Dios de la muerte, y ellos le guardaban comida y le guardaban dulce y le guardaban ofrendas. Es lo mismo, porque ellos creían que si no le daban ofrendas al Dios al Dios de la muerte, si no le guardaban dulce o alguna cosa, ese Dios se vengaría de ellos. Y es lo mismo que hoy está pasando. Los niños adoptaron esta práctica satánica porque los padres son irresponsables. No, pero ¿qué problema puede tener? Es inofensivo. Son irresponsables.
Porque el niño adoptó esa práctica y dice, si no me das como el Dios de la muerte, si no me das dulce o una ofrenda, te va a pasar algo malo. Te parto el vidrio, te rompo un neumático, lanzo huevos a tu casa, hago algo malo, secuestro los principios que les he enseñado. Un cristiano nunca, no, bajo ningún criterio, puede nunca secuestrar los principios, valores, ética y moralidad de sus hijos. Dele un aplauso al Señor. Un dato histórico. El Halloween no es una fiesta meramente americana, porque muchos piensan, no, es de los Estados Unidos de América. Fue practicado a principios del siglo XX y fue introducida en América por miles de inmigrantes irlandeses que llegaron a América con estas prácticas paganas. De hecho, el único país en el mundo donde el Halloween es una fiesta nacional es en Irlanda. Qué tremendo, ¿no? Darles apertura a Satanás. Yo siempre le doy gracias a Dios, como les decía al principio del discurso. Estuve en México en una fecha como esta, y en México era una gran fiesta, hermano. El comercio se llena, porque es una gran fiesta. Todo el mundo la celebra. Gracias a Dios que en Venezuela, solo en pocos espacios, ¿verdad? En pocos espacios, en discotecas, los jóvenes y algunas escuelas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, yo siempre he dicho que aunque sean pocos los espacios, no podemos dejarle ganar terreno al diablo. Tenemos que combatir esto, y aquí lo estamos haciendo con una enseñanza responsable de la palabra de Dios. Amén. Sabiendo todo esto, para nosotros surgen varias preguntas. Número 1, ¿es inofensiva la fiesta del Halloween hoy día? Porque eso es lo que la gente piensa. ¿O es lo que el diablo le ha tratado de inyectar a la gente en su cerebro, en su mente? No, pues es inofensivo. ¿Qué problema va a tener que mi hija de 15 años se vista como Morticia y se vaya a una fiesta nocturna? ¿Y qué problema tiene que mi hijo de 17 años se vista como el conde Drácula y vaya por ahí a hacer fiesta? ¿O qué problema tiene, pastor, si mi niño se viste ahí de zombie y se vaya a la escuelita? ¿Cuál es el problema? Es inofensivo, es solamente para pasar el rato, es solamente para echar una broma, es inofensivo. Oigan esto, presten mucha atención. ¿Sabían ustedes que un hombre llamado Antoine Lavey, él es el sacerdote de la iglesia de Satanás, y se encuentra en San Francisco, en California? Este hombre, que es el fundador de esta iglesia y que es el máximo sacerdote de la iglesia de Satanás, dio unas espeluznantes declaraciones. Él dijo: no hay una noche como la noche del Halloween, la única noche del año donde yo puedo hablar cara a cara con Satanás, y Satanás hace lo que yo le pida, es en la noche del 31 de octubre, llamada Halloween. Ahora, ¿es inofensivo? De alguna manera, todos estos elementos que se utilizan, que la tela de araña, que la calabaza, que las brujitas, en todo el mundo, de alguna manera, abren un espacio espiritual, en un plano espiritual satánico, y ese demonio entra. Pregunto yo, ¿es inofensivo que en ese día los demonios tienen una potestad tremenda y tu hijo o tu hija esté sometido a esas cosas? Totalmente no, no lo es. Aunque parezca inofensivo, Satanás de alguna manera tiene poder en esa noche. Hermano, por amor a Dios, no permita que sus hijos estén en este tipo de prácticas, porque de alguna manera los puede afectar en su comportamiento, los puede afectar en su conducta más adelante. Porque, hermano, se conoce que en esta noche de Halloween hay muertos, hay posesiones demoníacas, hay ritos demoníacos
donde entregan almas en los círculos demoníacos, donde adoran a los demonios, matan gente. Esto es terrible, hermano. Esto es terrible. Entonces, ¿cómo vamos a exponer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a tales cosas, hermano? Cuando se supone que nosotros debemos enseñarles principios y buenas costumbres. Por Dios, no es inofensivo, es algo lamentable. Sin embargo, la iglesia del Señor tiene que estar apercibida, clamando por los chicos, clamando por los jóvenes, orando por el pueblo y enseñándolos a la verdad. Y número 2, ¿puede un cristiano participar del Halloween? Veamos qué dice la Biblia al respecto, ya para terminar. Santiago 4:4, y con esto terminamos. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, o sea, por esta razón, el que quiere ser amigo del mundo, entonces, ¿cuál es la recomendación de la Biblia? No te hagas amigo del mundo. ¿Y qué significa hacerse amigo del mundo? Abrazar, óigame, adoptar las costumbres, las ideas, las posturas y las ideologías que el mundo ha establecido. Llámesele fiestas patronales, llámesele cultura, llámesele idiosincrasia, llámesele como se le quiera llamar, que van en contra de los principios bíblicos y de la moral bíblica. Todo lo que va en contra de la moral bíblica y de los principios bíblicos que Dios nos ha enseñado, éticos y morales de la Biblia, y alguien los abraza, significa que está adoptando al mundo. Un cristiano no puede participar del Halloween. Denle un aplauso al Señor. Todos de pie.